Buenos días, hermanos. Feliz sábado. ¿Cuántos estamos contentos de venir a la casa de nuestro Señor a alabar y glorificar su nombre? En esta mañana vamos a alabar con todo nuestro corazón y esperando que nuestro Señor se agrade de nuestra alabanza. No solo que se agrade, sino que diga, esos son mis hijos. Pero también pedimos al Señor que ustedes puedan ser alimentados esta mañana con estas alabanzas. Pongámonos de pie, hermanos, para alabar a nuestro Señor de su grandeza, de su amor, porque Él es único, el único a quien le debemos la alabanza. Dios sin igual, bendito sea.
Cada familia aquí presente, every family that is here gathered today, sin duda alguna, durante la semana, during the week, we probably face some tough situations. Quizá enfrentamos alguna situación difícil. Or maybe we had a beautiful week. Tuvimos quizá una hermosa semana. But deep inside of us, en lo más profundo de nosotros, de nuestro ser, mis hermanos, la razón que estamos aquí es porque queremos que Dios salve a nuestra familia. Amén. Y cada sábado, every Sabbath, we pray for our families. Oramos por nuestras familias. Y esta mañana, yo quiero, en el nombre de Jesús, tómense de la mano. Please hold hands as families, como familia. La palabra de Dios le dijo al pueblo de Israel y a las familias, cuando estaban en la esclavitud, cuando se encontraban en momentos difíciles, the Lord told them in the most difficult moment, en un momento más difícil, les dijo las siguientes palabras: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Because I know the thoughts that I have for you, says the Lord, thoughts of peace and not of harm, to give you the end that you hope for. Esta mañana, yo quiero decirle a cada uno de ustedes, doesn't matter what you're going through, no importa lo que estén pasando, hold on tight as a family, deténganse fuertes como familia, porque adoramos a un Dios que tiene grandes planes para nosotros. Amén. No hay un plan que pueda deshacer el plan de Dios. There is no plan that can go against God's plans for you. Así que esta mañana, en el nombre de Jesús, let us hold strong. Vamos a ponernos firmes juntos y decirle: Dios, revela tus planes para nuestra familia. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, we thank you, te agradecemos, porque tu palabra es la más poderosa, Señor, de cualquier situación o circunstancia que nosotros podamos estar pasando como familias. And this morning, you encourage us, Lord, nos animas al decirnos que tú sabes bien los planes, los pensamientos que tienes hacia nosotros. Eterno Dios, que tus planes, tus sueños para nuestra familia se cumplan, Padre. Señor, no hay ningún plan que pueda en contra de lo que tú tienes pensado realizar en nuestros hogares. Bendícenos, Señor. Keep us holding on together as a family. Ayúdanos a enfrentar, Señor, cualquier momento difícil como familia, juntos alabando y glorificando tu santo nombre. Como Josué decimos esta mañana, mi casa y yo serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un abrazo a su papi, a su mami. Si no lavó los platos esta semana, pídale perdón. Dele un beso a su esposa, a su esposo, solamente los esposos, ¿ok? Es un buen momento para poder reconciliarnos como familias. To reconcile as families. Gracias al equipo de adoración. Thank you. You guys sing beautiful. Cantan hermoso. Y le doy gracias a Dios por ustedes también. This morning, esta mañana, continuamos with the second sermon, con el segundo sermón del libro de Jonás. Comenzamos el sábado pasado studying this crazy prophet, a este profeta, ¿verdad? Que la verdad es difícil comprender. Y esta mañana vamos a continuar con esta serie aprendiendo más acerca de lo que Dios tiene que decirnos, what God has to tell us about Jonah. Todos tenemos algo de Jonás dentro de nosotros. All of us have a little bit of something of Jonah inside of us, ¿sí o no? All of us, okay, todos nosotros. Así que quizá no está tan loco como pensamos, ¿verdad? Para la iglesia adventista del séptimo día, John N. Andrews has a very special name. Es un nombre muy especial. I remember studying about him cuando estudiaba teología en la Universidad de Montemorelos. I remember que vimos a los
fundadores de nuestra iglesia. And we studied a whole year, todo un año, about historia eclesiástica, all right? Very difficult word. We studied about the history of our church, de nuestra iglesia. Y saben, este nombre a mí me impresionó. Andrews was a young man, era un hombre joven que decidió seguir a Cristo Jesús. Back in the 1800s, mis hermanos, Andrews, la iglesia adventista a nivel mundial decidió ponerle el nombre de nuestra universidad más importante, la universidad que forma líderes y una de las primeras, decidió ponerle el nombre de él a la universidad por una razón. Because Andrews, el pastor Andrews, cuando decidió seguir a Cristo y abrazó la verdad, he received the truth about the soon coming of Jesus. The word of the story goes, la historia nos dice de que él abrazó este mensaje tan fuertemente that he preached it, lo predicó cuando él se encontraba en medio, ¿verdad?, de la predicación y había muchas gentes, muchas personas que estaban aceptando a Jesús. There was many people who were coming to Jesus. Se casó y él tuvo 2 hijos. Los primeros hijos fallecieron. Mis hermanos tuvieron 2 más. But here lies, aquí está, that in the most difficult moments, en los momentos más difíciles, we don't give up, no nos rendimos. Cuando enfrentamos momentos difíciles, we don't back down, no nos echamos para atrás. Andrews perdió a su esposa, falleció. Y entonces, él siendo uno de los líderes ahora y fue presidente de la iglesia adventista en aquellos años, mis hermanos, él y sus hijos decidieron that they were going to become missionaries, que iban a ser misioneros. Y John Andrews tomó a sus 2 hijos que estaban adolescentes and they went to Switzerland, donde ellos marcarían en la historia de la iglesia adventista que llegaron a ser ellos los primeros misioneros que la iglesia adventista enviaría a otra parte del mundo. Estuvieron y cuando llegaron a este lugar, no hablaban el idioma de ese lugar, sino que decidieron no hablar inglés, sino solamente hablar francés. El que hablase en inglés estaba violando la regla y tendría que pagar un dinero allí que estaban, ¿verdad?, por violar la regla. So they just spoke French. Y hermanos, aprendieron el idioma. And the Lord, Dios los utilizó en gran manera allá en este lugar. You know, la iglesia adventista y esta universidad, y hoy en día, la iglesia está representada en más de 200 países. Tenemos misioneros en todos lugares, predicando, dando de comer, llevando medicina. When there's a great earthquake, when there's a great tragedy, cuando hay una cuestión de naturaleza grande, the Seventh-day Adventist Church, because of its missionary spirit, su espíritu misionero, aún se nota y se sigue practicando. Mis hermanos, la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia misionera. Amén. Y saben, este fue J.N. Andrews, pero este no tenía el mismo espíritu que tuvo Jonás. Jonás, mis hermanos, hizo todo lo contrario, porque era difícil para él hablarle a otros que no creían en Dios
o aquellos con los cuales él no simpatizaba con ellos. La palabra de Dios nos dice que Dios vino y le dijo, go and preach, ve y háblales a la ciudad de Nínive y predica contra ellos, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Establecimos la semana pasada de que la palabra maldad no significa necesariamente algo malo, sino que significa también que el sufrimiento, the suffering has reached me. Their pain has reached me. El dolor, el sufrimiento de ellos me ha alcanzado. Pero Jonás, como estudiamos la semana pasada, se levantó. He got up and he went the other way. Se levantó para huir de la presencia de Dios. Se fue. El viaje que Dios quería que él tomara era 550 miles, pero él se fue 2,500 millas a Tarsis. Dijo, allá no se habla de Dios. Allá en aquella cultura, maybe there's no one that talks about God. I don't want to talk about God anymore. No se quedó en Israel. He didn't stay in Israel so he could keep talking about God. Tampoco fue allá a Nínive para hablarles de Dios, to speak about God, but he decided to go somewhere with a different culture, una cultura diferente, donde no se hablaba de Dios. Let me tell you, Dios está presente en todas las culturas de este mundo. Amen. That is why God needs us here and there and everywhere. Y Jonás se levantó e hizo todo lo contrario. And he went down. Y fue al puerto de Jope, halló una nave y se fue a Tarsis. Pagó su ticket y entonces tomó el barco, el crucero, y dice la lectura bíblica que él se fue lejos de la presencia del Señor. Mis hermanos, él estaba huyendo de la responsabilidad de llevar el mensaje de Dios que salvaría a las personas. That's the whole point of this book, and that's why we do not understand it. Mis hermanos, he was running away. Él estaba huyendo con un mensaje, with a message that would save people, que iba a salvar a las personas. Es por eso que esto es una locura de lo que Jonás estaba ahora haciendo. It's like running away with the medicine. Es como escapar con la medicina que puede salvar a alguien. Y Jonás subió a su crucerito y entonces pensó que él estaba huyendo de la presencia de Dios. But check out lo que dice Salmo 139, 7 al 10. Look what it says. Jamás, dijo David, and I'm sure that he had read it. Él ya lo había leído. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, dijo David, allí te encontraría. Si yo bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si yo volara hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Y si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. David ya lo había escrito. There is nowhere where we can run that we can hide from God. Y mucho menos podríamos nosotros escapar con la medicina del alma que puede salvar a miles y miles de personas. Mis hermanos, ¿qué podemos aprender de este episodio acerca de Dios? What can we learn about him? And how can this speak to us? ¿Cómo esto puede hablarnos a cada uno de nosotros? Well, it said something about más que decir de Jonás. Because someone asked me, well, Pastor, ¿no hay nada positivo acerca de Jonás? Isn't there anything positive about him? Because every time I have heard these sermons, cada vez que escucho los sermones de Jonás, they're all negative. Todos son negativos. ¿Cuántos están de acuerdo con ese pensamiento, verdad? Jonás es bien negativo, ¿sí o no? But check this, me hizo pensar esa pregunta. Y dije en mi corazón, ¿sabes qué? En mi mente, tiene razón.
El libro no se trata acerca de Jonás. El libro se trata acerca del Dios de Jonás. Amén. Y hermanos, el libro comienza diciendo, y la palabra de Jehová, the word of the Lord came to Jonah. Entonces el libro, su enfoque debe de ser en el Dios de Jonás, en the God of Jonah, quien es el Dios tuyo y es mi Dios. ¿Cuántos decimos que Él es el Dios nuestro? Amén. That's the same God that we serve. Y me puse a pensar y busqué, hermanos, el nombre de Jehová, como está escrito ahí en hebreo. Da la idea de que este Dios, que la razón por la cual Él no dejó a Jonás irse en su locura, esconderse de Dios, es que tiene que ver con quién Dios es. It has to do with who He is. Y recorrí, hermanos, en el estudio que hice, que el Dios que está allí presente, Dios Jehová, Él es un Dios de pacto y no de contratos. Mis hermanos, el Dios que nos presenta desde el principio hasta el final de la palabra de Dios es un Dios que ha hecho un pacto que aún nuestros rechazos de Él, our rejection about Him and towards Him, will not stop Him. No lo va a detener de buscarte y de cumplir su pacto contigo y con tu familia. Mis hermanos, concluí de que con un contrato garantizamos el cumplimiento a nuestro favor. With a contract. ¿Cuántos tienen contratos telefónicos aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen un contrato con una compañía de cable y ven novelas todo el día? No, no es cierto. ¿Cuántos tenemos contratos, hermano? Any contract that you might have, raise your hand. Good. I have a contract. We all have contracts. Now check this out. La gran diferencia entre un contrato with a contract versus a covenant or a pact es que el Dios que hace el pacto no es un Dios que hace contratos. Un contrato garantiza el cumplimiento a nuestro favor mientras damos algo. O a su vez, o si yo hago algo y tú haces, entonces el contrato está bien. ¿Cuántos se les ha olvidado pagar el bill de teléfono en alguna vez? O el carro, right? What happens if you violate the contract? ¿Qué sucede si tú violas el contrato? Sabe que yo conocía en un apartamento donde vivía aquí en Glendale. I remember. In this block, en esta cuadra, había a lot of beautiful cars. Todos tenían hermosos carros que costaban casi una casa. El más feito era el mío, era un Toyota Camry, amen. But I would wake up early in the morning, a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, I'm already up, ya estoy despierto. Y yo salía, y hermanos, I would always find, siempre encontraba a los reposeedores de autos, the repo man. ¿Cuántos conocen a los repo man? Me los encontraba all the time. Y ellos brincaban los gates o abrían los gates y abrían los carros. Y entonces un día le dije, hey, I know that car, I know the owner of the car. Y me dijo, no hizo el pago, violó el contrato. Y mis hermanos, esta era gente que vivía ahí, que constantemente estaban quebrantando el contrato. Y cuando violas el contrato te castigan. They take away the things from you. Ellos no son tus amigos si tú violas el contrato. Y por eso, mis hermanos, Dios no hace contrato con nosotros, porque Él sabe que el contrato que Él puede hacer con nosotros, ¿quién lo va a quebrar? ¿Él o yo? Yo lo voy a quebrantar. Mis hermanos, Dios ha llevado a cabo un pacto, a pact, a covenant. Y un pacto, hermanos, es que cumplimos con darlo todo sin importar lo que la otra parte dé.
and check it out. Para entenderlo, levanten la mano todos los que son papás aquí esta mañana. Una pregunta: si tu hijo te deja de obedecer, ¿tú vas a dejar de ser su padre? ¿Sí o no? No, porque tú tienes un pacto con él. Y ese pacto, aunque se porten mal los muchachos, aunque quebranten nuestro corazón, aunque nos hagan como padres llorar, aunque ellos sufran, aunque están en la cárcel, aunque están sufriendo, mis hermanos, tú siempre vas a amar a ese hijo porque tú tienes un pacto hecho con él. Amén. Dios ha realizado un pacto con nosotros, y ese pacto Él lo había hecho con Jonás. Mis hermanos, Dios tenía que cumplirlo a pesar de que Jonás lo estaba rechazando. Tú y yo no podemos. We cannot reject God so much that He will stop following us. No puede Dios dejar de amarnos y de perseguirnos, porque entonces Él dejaría de ser Dios. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: y aunque no seamos fieles, léanlo conmigo, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su ¿qué? Su promesa. Esa palabra es su pacto. Mis hermanos, así como tú nunca vas a romper el pacto con tu hijo. Hay hijos que sí rompen el pacto con su padre, ¿saben? Pero un padre nunca puede y nunca va a romper ese pacto de amor. ¿Qué podemos aprender del Dios de Jonás? De que él estaba cumpliendo su pacto, no contrato. Porque si entonces era contrato, él hubiera dejado ir a Jonás a donde él quería. Dios no te deja ir, no te deja ir y no te deja sufrir solo, porque Él no tiene un contrato contigo, sino el que tiene un pacto contigo y conmigo y con toda tu familia, y lo va a cumplir hasta que venga Cristo Jesús. Amén. Dios no puede ser ahuyentado por tu rechazo. Y el rechazo de Jonás y el rechazo de aquellos que le llamaban ellos paganos, hermanos, no pueden hacer que Dios se aleje. Es imposible para Él. ¿Qué podemos aprender? La segunda cosa es que Dios utilizará los mismos vehículos que utilizamos para hacernos regresar a Él. He's going to use the same vehicles, the same ways, ¿ok? En aquello que tú vas destinado a hacer, Dios va a utilizar eso mismo para hacer regresar hacia Él. ¿Saben? Jonás se subió en un barco y él pensaba de que él iba a estar tranquilo. Dijo: I got rid of God, ya me deshice de Dios. Llevo conmigo la medicina que puede salvar a las personas, but I don't care. Yo ya no soy cristiano, no voy a hablar de nada. Ya I'm gone out of here, right? Me voy a ir lo más lejos que puedo. Y saben, Dios mismo en ese momento, como lo ve, mis hermanos, Dios comenzó a levantar, dice la palabra de Él, un viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande. The storm was so big, so terrible, que se pensó que se iba a partir la nave. Hermanos, a mí no me gustan los barcos. Amén. A mí no me gustan los barcos. Y tampoco me gustan los aviones. Y cuando los tengo que tomar, mis hermanos, siempre sufro. Porque lo que más quiero es que ese avión llegue y aterrice lo más pronto posible. Me ha tocado orar un par de veces en el avión. ¿Cuántos han orado en el avión alguna vez? Oh, mis hermanos, yo cuando voy en el avión es el momento, creo yo, donde más consagrado voy. Amén. It's terrible. Pero aquí iba Jonás en este barco. Y saben, allí es donde Dios comienza a sacudir la cosa. Dios comienza a sacudir aquellas cosas que tú crees que te están trayendo conveniencia a tu vida.
Dios comienza a levantar tormentas en las naves en las que tú y yo comenzamos a viajar en ellas, donde utilizamos aquellas naves para escapar de Dios o escapar de su presencia o escapar de hablar de Él. He starts shaking things up. ¿Y por qué hace eso? Mis hermanos, porque Jonás está dormido. ¿Y por qué está tan dormido? Está dormido. He doesn't feel the storm. No siente la tormenta. Saben, hermanos, Jonás está tan dormido porque estaba cansado. Correr de Dios, tratar de sacar a Dios de tu vida o no querer cumplir la voluntad de Él te llega a cansar tarde o temprano. Mis hermanos, Jonás estaba totalmente dormido de todo aquello, dormido espiritualmente, dormido, cansado físicamente, espiritualmente estaba agotado. Y mis queridos, allí es donde Dios tiene que mover tu barco. ¿Para qué? Para hacer todo lo necesario para llamar tu atención. He's going to get your attention. Él va a llamar tu atención. Y Él va a hacer todo lo posible para poder despertarte. Pero sabes, muchos de nosotros podemos estar in the middle of a storm, en medio de una tormenta, y no sentir absolutamente nada. Ver los problemas que vienen a nuestra vida y pensar que no me afectan. Ya estoy acostumbrado. I'm experienced in this type of problems. Pues mis hermanos, Dios va a utilizar esa nave para hacerlo llegar otra vez a Jonás de vuelta a cumplir los planes de Él. La tercera cosa que podemos aprender es lo siguiente. Es que Dios va a exponer, He's gonna expose, el pecado tuyo para despertar tu conciencia. Lo va a exponer y lo va a exponer en público incluso. Es aquí, mis hermanos, donde la cosa se comienza a poner difícil. Pero Dios nos tiene que despertar. Hay algunos de nosotros, y podríamos decirlo así, de que cuando cometemos un error y sabemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios, we could hear His voice. His Holy Spirit will speak to us, and we will pay attention, and we will say, God, I'm sorry, Dios, perdóname. Pero para aquellos que cerramos nuestros ojos, nuestra mente al llamado de Dios para hacernos atraer a Él, He's gonna use ways, va a usar maneras para exponerlo, para que tú te despiertes. Porque hay algunos, hermanos, que necesitan, no solamente en privado, sino en público, que se les llame que nos llame la atención. Y eso es lo que hizo con Jonás. ¿Qué sucedió? El tiempo iba pasando. Jonás subió tranquilo, dijo, ok, entre más tiempo pase, todo va a estar bien. Pero hermanos, cuando tú y yo no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, entre más tiempo pase, la cosa se va a poner más difícil. Entre más tiempo duremos huyendo de Dios, más fuerte se pondrá la tormenta. ¿Y qué sucedió en ese momento? La tormenta se desata y entonces fíjense ustedes, aquí está el meollo de esto. Mis hermanos, Jonás estaba huyendo de predicar acerca de Dios, de hablar de Él. Yo puedo decir, hermanos, que quizá aquí la mayoría de nosotros estamos como Jonás, huyendo de hablar de Cristo Jesús donde estemos. No estamos cumpliendo el mandato de ser la sal de la tierra o la luz de este mundo. Y queridos hermanos, Jonás está tan dormido, la tormenta está sonando. ¿Y qué creen que están haciendo los paganos? Los que no creen en Dios, those that do not believe in God, están rezando. Miren lo que dice el versículo. Dice, y los marineros tuvieron miedo cuando estaba la tormenta. Y cada uno clamaba a su Dios con una D minúscula.
Dice el versículo, y echaban al mar los enseres que había en la nave. They were throwing everything to make the boat a little bit lighter. Comenzaron a tirar todo. Y nos dice de que ellos estaban tan asustados que estaban rogando a sus dioses. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Oh, mis queridos hermanos, he was numbed. Estaba completamente adormecido. Le había inyectado lo que se le llama, ¿verdad? ¿Cómo se le llama cuando los ponen a dormir antes de la operación? La anestesia espiritual. ¿Cuántos han estado anestesiados en algún momento? Aquí él estaba anestesiado completamente. Él había rechazado al Espíritu de Dios completamente. Pero los que no creen en Dios están rogando, están hablando a sus dioses. Mis hermanos, estos eran ateos. They were atheists, or no creían en Dios. They believed in other gods. Y saben, cuando alguien está en peligro de la vida, ellos pueden tirar las cosas más valiosas de este mundo para poder volver a Dios, para encontrar una solución a sus problemas. Aquí está, hermanos, la clave. Hay una gran necesidad alrededor de Jonás y alrededor de la tuya y de la mía. Aunque tú y yo no queramos hablar de él, alrededor nuestro hay personas que están sufriendo, que tienen miedo y que están tirando todo lo de valor para poder encontrar una solución y salvarse a ellos y a los que ellos aman. Todo ser humano, aún el ateo, cuando enfrenta momentos difíciles, mis hermanos, comienzan a clamar a sus propios dioses. Pero tú y yo, como Jonás, ahí estamos adormecidos, paseándonos en medio de la tormenta, and we're ignoring everybody else's pain and suffering. Y mira lo que sucede. Dice la palabra de Dios de que, y aquí le está hablando, le está enseñando a Jonás, that he will fulfill, que él va a cumplir la misión de predicar, pero le va a enseñar cómo debe de hacerlo. La palabra de Dios nos dice que el patrón de la nave, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? What is wrong with you, lazy guy? Look at you. Le dice: levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Un pagano, a pagan, a non-believer, is scolding, le está llamando la atención al que cree en Dios. Levántate, flojo. Oye, ora por nosotros. En esta ocasión estaba enojado el capitán porque, man, everybody else is dying up there and you're over here cruising it. Pero mi hermano, mi hermana, whenever you and I are anywhere in this city and there is someone who's going through a difficult moment and they come to you y vienen a ti y te dicen, can you please pray for me? Cuando tú los ves that they're struggling, mi hermano, ese es el momento tuyo de que Dios te pueda utilizar. Pero Dios puede utilizar, mis hermanos, a cualquier persona aún para despertarnos y llamarnos la atención a cada uno de nosotros. ¿Alguna vez un no creyente te ha llamado la atención? ¿Alguna vez un no creyente te ha pedido que ores por él? Eso le sucedió a Jonás, porque Dios le estaba enseñando que él necesitaba hacer la obra de Dios. Entonces, cuando se levantan, mis hermanos lo ven, they see him, y le dicen: hey, dinos, who are you? ¿Quién eres? Decláranos por qué ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres tú. Oh, queridos hermanos, aquí está Dios llamándole la atención. Aquí está Dios. Va a exponer, he's going to expose his sin, va a exponer el pecado de él delante de todos. Y todo comienza, hermanos, con su identidad. Who are you? Pregúntate, ¿quién soy yo en medio de la multitud?
¿Quién soy yo en medio de las tormentas? La identidad tuya no la puedes esconder, ni en la fábrica, ni en el mercado, ni en ningún otro lugar, ni en la lavandería, porque allí Dios siempre te va a hacer la pregunta: ¿quién eres? ¿Qué necesidad hay a tu alrededor? Y sabes, las personas van a preguntar: ¿por qué ha venido este mal a mi vida? Yo escucho a personas que dicen: Why is this happening to me? Hablé con una dama hace poco que me decía: ¿por qué Dios, pastor, no me permitió salvar a mi hija? ¿Por qué ella tuvo que morir a mi lado? Se acostaron las dos platicando bien de la vida y esto y lo otro, y se levanta esa madre y su hija, que es una hija mayor, ya estaba muerta por su enfermedad. ¿Por qué? Me decía ella. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué este dolor? I need to understand. Mis hermanos, cuando Dios es centro de nuestra vida, aún las dificultades tienen sentido. Amén. Aún los momentos difíciles tienen bastante sentido. Mis hermanos, y la otra cosa que después de exponerlo, mis hermanos, nosotros podemos ver que Dios va a quebrantarme para volverme a edificar. Cuando expuso el pecado de Jonás, eso lo va a quebrantar. It's embarrassing. Y muchas veces, hermanos, saben lo que hacemos en secreto. Muchas veces va a ser expuesto aún dentro de nuestra familia y frente de aquellos que nosotros amamos. Dios nos está llamando. He's calling us. Él no quiere que pasemos ese proceso. Jonás, mis hermanos, Dios lo tuvo que quebrantar al exponerlo de su pecado para volverlo a edificar. Dejó de correr de Dios. Él se dio cuenta que el pecado estaba afectando a todas las personas a su alrededor. Mis hermanos, él les respondió y les dijo: yo soy hebreo, yo soy un temeroso de Jehová. Yo creo en el Dios de los cielos y de la tierra, el que hizo esta tormenta, el que hizo este mar. Yo creo en él. No pudo escapar. Y ahora, mis queridos hermanos, ahora estaba expuesto. Mira lo que ellos le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Yo he estado presente cuando hay hijos que dicen: papá, ¿por qué hiciste eso? Why did you do this to my mom? Yo he estado presente cuando hay personas que dicen: why did you do this to my dad? Saben, no hay nada más terrible que ver cómo nuestro pecado afecta a las personas a nuestro alrededor. Es terrible. Y Dios, queridos, cuando nosotros no le hacemos caso en privado, lo va a exponer en público. Y esto es lo que le sucedió a Jonás. El pecado de él había afectado a las personas a su alrededor. Y él, al ver el efecto, ¿saben? What did he say? Él dijo: ¿saben qué? ¿Saben qué? Él confesó, dijo: soy yo soy el culpable, yo lo hice. Y entonces, cuando le preguntaron por qué hizo este mal, mis queridos hermanos, él les trató de dar una solución. ¿Saben qué? Tírenme al mar. ¿Saben qué? Si me tiran y si yo muero, se acaba el mal aquí. Muchos de nosotros, cuando Dios expone nuestros pecados, hermano, simplemente queremos decir: me voy de la casa y ya, todo va a estar solucionado. Simplemente nosotros podemos decir: me voy, ya no voy a estar más aquí presente, ya no les voy a causar problemas. Y saben, esa no es la solución. Él estaba confesando a su manera: yo soy el problema, hagan conmigo lo que ustedes quieran. Mis hermanos, él no se arrepiente cuando aún ve que el pecado está afectando a las personas cercanas a él. Él no se arrepiente, se arrepiente hasta el capítulo 2. Estamos en el capítulo 1, apenas versículo 11. ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Y él dijo: tírenme, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Cuando tú y yo somos expuestos y nuestro pecado nos quebranta, escuchen bien, la última cosa que Dios
expone en nuestras vidas es esto. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos pidiendo que nos maltraten, que nos traten como el pecado mismo debe de ser tratado. Sí, yo soy ese malo, yo soy eso que hice. Cuando Él pidió que lo tiraran, porque por Él había venido esto, mis hermanos, la quinta cosa que Dios muestra es su gracia. Dios muestra gracia para mi vida y para la vida de aquellos, aunque no son creyentes, o aquellos que son afectados por mi pecado. Mis queridos, ¿saben? Cuando Él pidió que lo mataran, cuando Él, y muchas veces nosotros, nuestros pecados nos dice, oh, yo quisiera morir, mejor fuera que yo me fuera de casa, mejor fuera que ya no estuviera aquí con la familia. ¿Saben? Dios viene con su gracia a nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta su gracia? Miren lo que hicieron, la gracia que Él no le mostró a ellos para hablarles de Dios o para ir a Nínive. Los paganos ahora le están mostrando gracia a Él. Miren lo que dice el texto bíblico, que lo agarraron luego y lo tiraron. No, ¿qué hizo? Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra. Voltearon a ver y le dijeron, no podemos tirarte así nomás. En otras palabras decían, no te puedes nomás ir de la casa así. Está bien, cometiste un error, pero debes de ser tratado de esa manera. Y mira los paganos, dice que ellos trabajaron, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Cuanto más tu pecado está siendo expuesto, cuando tú sientes que aquello malo que tú hiciste ya es hora de que pare, it's when the storm rages even more, aún más. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Él no quiere que tú te enfoques en tu propio dolor. Él quiere dejarte saber, I'm here in the middle of the storm with you. Yo estoy contigo. Y los paganos le estaban salvando la vida a Él, cosa que Él no estaba dispuesto a hacer por los paganos y específicamente los de Nínive. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice de que Dios siempre tiene un plan y tú no te puedes escapar de Él. Lo tiraron. La palabra de Dios dice que como la tormenta estaba tan fuerte, lo agarraron y lo tiraron al mar. Cuando lo tiraron, hermanos, dice la palabra de Dios, de que ellos sintieron tanto temor. Ellos no querían la muerte de Jonás. La palabra de Dios nos dice que cuando lo echaron, Jehová tenía preparado, fíjate tú, Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Puede que tú y yo nos escapemos del pecado, de las consecuencias del pecado. Hay personas que yo he conocido que he tenido que ver a otro estado y decir, estoy mejor aquí para no causarle más daño a mi familia. Pero esas personas, ¿saben? Dentro de su corazón, aunque están allá, Dios ha preparado también un pez. Dios ha preparado algo para hacerles saber que Dios tiene todavía un plan para ellos y que el plan de Dios no se puede deshacer. Los que fueron afectados, fueron dañados, mis hermanos, no. Dice la palabra de Dios de que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Los paganos se convirtieron, vinieron a Cristo, vinieron a Dios. Mis hermanos, ellos dijeron, Señor, creemos en ti. ¿Les predicó Jonás al respecto? No, pero él tuvo que dar testimonio. A un testimonio forzado,
aunque sí, hombre de Dios, sí, de Él, al que yo voy allá a la iglesia. Sabes, aún eso, Dios lo pudo utilizar. Quiero concluir diciéndote específicamente dos cosas. De nuestros pecados que podemos cometer, Dios tiene, tu pecado no va a ahuyentar que Dios te persiga. Your sin is not going to be great enough so that He can reject you. Todo lo contrario, te va a buscar hasta que te encuentre. Tú puedes mismo estar diciendo, quiero morir, soy un rechazado, I don't deserve this. Pero Dios mismo te va a recordar cuánto te ama y que Él quiere y te está buscando y está buscando lo mejor para ti. Pero número dos, todos nosotros, mis queridos, hablar de Dios, hablar de Jesús, ninguno de nosotros se va a escapar tampoco de Él. Todos aquí tenemos la medicina que puede salvar la vida de una persona a nuestro alrededor. It doesn't matter who. Si tú estás escuchando este mensaje, Dios ya te dio la medicina. Y la medicina es el mensaje de Él para este mundo y que les cuentes tú lo que Él ha hecho por ti. That's all. No te puedes escapar de Él. Termino con esto. Esta jovencita, Erika, ella había sufrido en carne propia un momento muy difícil en su propia vida. Pasó una tormenta terrible, algo que ella no pidió. She didn't ask for that. Pero alguien le hizo un daño terrible a su corazón. And what did she do? Ella creía en Dios. Ella creía que Dios tenía un plan para ella. Aquí está con su madre y su hermanito. Pues un día en la iglesia ella aceptó la invitación de irse de misionera y terminó en Perú. Allá se encontraba ella hablándole a un grupo de jovencitas y una de ellas en un orfanatorio, una de ellas había pasado la muerte de su madre. Habían llegado unos guerrilleros y mataron a su madre delante de ella. Y saben, ustedes pueden ver en la pantalla, ella allí en este orfanatorio se cortaba sus brazos y tenía en su mente de que ella no era amada y quería ella morir. Pero mis queridos, allí iba Erika, Dios la envió. Y aquí se encuentra, hermanos, esta foto. Y ustedes pueden leer lo que ella compartió. No acerca de lo que Erika pensaba de ella cuando le contó la historia, sino de lo que Dios pensaba acerca de ella. Y ahí dice, eres hermosa ante mis ojos. Este es un texto bíblico. Eres encantadora ante mí, eres amada, eres, y aquí están, eres preciosa, eres protegida, eres única. Y ahora Erika, que había pasado un dolor en su propia vida, ahora ella comenta a esta jovencita. Y mis queridos hermanos, esta otra jovencita llega a creer también en Dios. Mis queridos, la palabra de Dios, y comenzamos con esto. La Biblia también dice, Dios salvará a los que le reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen las buenas noticias. Amén. Este es el mundo que nos espera. Jonás es aquí presente. Esto es lo que a nuestro alrededor está. Todos nosotros estamos y tenemos delante de Dios esa responsabilidad. Y sabes, Dios no te va a quitar ese deseo. ¿Sabes por qué? Porque lo debes de mantener contigo.
Dios desea que tú y yo le prediquemos a este mundo que tanto lo necesita, a esas jovencitas que están dañándose, aquellos que tienen desesperanza, están a nuestro alrededor. Y a mis hermanos, ya les he dicho, ya ha llegado el momento de esta iglesia de no venir más a solas. Basta, basta con solamente yo. Basta. Es tiempo de cumplir lo que Jesús dijo: id y haced discípulos. Vayan y háblenles. Pero mis hermanos, la invitación es hermosa. ¿Cómo van a saber si no hay alguien que les hable de Él? Mis hermanos, aún tu crisis Dios la va a utilizar, como aquella crisis, hermanos, que Dios utilizó en mi familia cuando vivíamos allá en Campton. Mi hermana un día llegó, mi madre llegó, dejó las llaves en un carro viejo 75 Ford Granada, y mi hermanita prendió el carro y le echó reversa. Fíjense ustedes cómo Dios utiliza eso. Y mi hermana atropella a una niña de 5 años, pequeñita. La niña sale volando. Vienen los vecinos y hay una tremenda crisis. Viene la ambulancia, se la llevan, nos demandan. Veníamos desde Compton a la iglesia central, Hoover y Alvarado. ¿Qué nos han? A esa iglesia. Abogados, la iglesia orando. Pero mira cómo Dios utiliza aún tus propios problemas. ¿Cómo estás? Problemas. Dios los va a utilizar también tus problemas para salvar a los demás. ¿Sabes qué pasó? Te lo voy a hacer corto. Se resolvió. La niña no tenía absolutamente nada. Terminamos pagando solamente la ambulancia. Se quedaron enojados. Se fueron a vivir a Victorville. En Victorville, uno de ellos, el yerno, se volteó, mató al suegro, andando borracho, nuestro vecino. Y saben, allí en medio de esa crisis, cuando ese muchacho tenía que levantar a su suegro porque había volteado el auto, se acordó del Dios que le ayudó en el problema a sus vecinos, a mis padres. Fue a la cárcel, salieron, regresaron, y un sábado mis padres vienen a la iglesia y le dicen: Señor Acosta, y lo abrazan. ¿Se acuerdan? Nosotros somos sus vecinos. ¿Se acuerdan que ustedes atropellaron? Sí. Saben, nosotros creemos también en ese mismo Dios. Y ahora ellos van y creen en ese Dios todopoderoso. Porque Dios puede utilizarte sin ningún problema para testificar, como puede utilizarte con tus problemas para que testifiques acerca de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo prefieres testificar? ¿Prefieres testificar en paz? ¿Prefieres testificar bien? ¿O prefieres testificar con problemas y todo? Bueno, tú decides. Jonás decidió de esta manera. En el nombre de Jesús yo quiero hacer esta invitación a la iglesia. Es tiempo de hablarle a otros de Jesús. Amén. Oremos. Gracias, Dios, porque nos amas. Gracias, Padre, porque nos utilizas, Señor, aún con problemas para testificar de ti. O aún, Señor, nos utilizas ya sanos de poder también así hablar acerca de ti. Mis hermanos, querido Dios, mis hermanos y yo esta mañana estamos aquí, Señor, queriendo cumplir el deseo de que nos envíes para testificar acerca de ti. It's time, es tiempo, Dios. Viene Cristo y necesitamos preparar a un mundo para que lo reciba. Señor, utilízanos como siempre, y tú tienes la capacidad de hacerlo. Esta iglesia, Señor, es tiempo de que se despierte y vuelva a ganar, y vuelva a predicar, y vuelva, Señor, a ser la iglesia del milagro como lo era en años antaños. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, yo quiero pedirle a los diáconos, antes de que recojan los diezmos y las ofrendas, este sábado, el próximo sábado, de aquí en 8 días, tenemos la semana de evangelismo.
Y vamos a traer a este predicador que estuvo preso allá en Cuba. Y estando preso en Cuba, mis hermanos, pasó una crisis terrible para poder testificar acerca del poder de Dios. Habrá algunos diáconos aquí o ancianos que me ayuden. Yo tengo unos libros aquí delante de mí y yo deseo en esta mañana que todo aquel que quiera hablarle, llevarle algo y decirle, sabes, yo quisiera que escucharas la historia de este señor que estuvo preso en Cuba y cómo Dios lo bendijo. Y si tú quisieras invitarlo para que él escuche de esta historia, porque él va a hablar de eso esta semana, yo quiero en el nombre de Jesús hacerte esta invitación, que estos libros que están aquí presentes es la biografía de este pastor, que lo puedan repartir. Levanten su mano, mis hermanos, para llevar uno a alguien esta semana, allí en tu trabajo, allí en tu oficina, y decirle, mira, esta persona pasó un momento muy difícil y esta persona pudo encontrar paz. No le digas que encontró religión, no le digas que encontró a la iglesia adventista, dile que encontró paz en Dios y testifica de esta manera. Estos libros es el último sábado que los voy a entregar, pero porque el próximo sábado ya estará aquí nuestro autor y él es el que va a tener la semana de evangelismo. Así que yo los quiero invitar a que ustedes y yo testifiquemos, hablemos de Jesús, lleven estos libros y compártanlos con aquellas personas que realmente tú y yo quisiéramos verlos salvos en Cristo Jesús. Que sea la oportunidad para que conozcan acerca de Él. Vamos ahora sí a pedirle a los diáconos.